Se oye por doquier todo tipo de voces que dicen proclamar el mensaje del tercer ángel. Pero ¿no nos hemos preguntado alguna vez si realmente dichos mensajes son la proclamación del mensaje del tercer ángel? No nos olvidemos que el consejo de Dios es, Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 1, veamos lo que nos presenta las Sagradas Escrituras. Primera de Juan 4:1. Si lo ponemos en pantalla, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El estudio que vamos a llevar a cabo, la exposición del presente tema, como cualquiera de los temas del mensaje del tercer ángel, se sujeta estrictamente a lineamientos, a reglas específicas dados tan solamente por la palabra de Dios y por extensión también a los testimonios del Espíritu de Profecía. Pues sabemos que ambos, la Biblia y el Espíritu de Profecía, ambos gozan de la iluminación de un mismo Espíritu. Necesitamos, por tanto, saber también de qué manera deberemos de conocer el manejo de dicha palabra de Dios en relación a los testimonios del Espíritu de Profecía. Cuando leemos la cita que se encuentra en Testimonios para los Ministros, la página 105, párrafo 1, se nos presenta lo siguiente, en relación a cómo deberemos alcanzar el escudriñamiento de las Escrituras. Veamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Testimonios para los Ministros, página 105. ¿Cómo deberemos escudriñar las Escrituras a fin de entender lo que enseñan? Debemos abordar la investigación de la palabra de Dios con corazón contrito, espíritu de oración y disposición a ser enseñados. Una de las preguntas que también se hacía Elena Harmon White era esta, ¿no? ¿Cómo deberemos escudriñar las Escrituras a fin de poder entender lo que ellas enseñan? Necesitamos, por lo tanto, investigar para poder saber cuál es la verdad. Y en este caso, para poder saber si el mensaje que nos predican o no es el mensaje del tercer ángel. Muchos temen a la investigación, puesto que llegan a la conclusión que esta podría generar una división. Y es algo que también el Espíritu de Profecía ya lo contemplaba. Sigamos viendo lo que presenta la página 105 del libro Testimonios para los Ministros. Página 105, esta vez el párrafo 2. Se nos dice allí lo siguiente. Algunos han temido que si admitían haberse equivocado en un solo punto siquiera, otras mentes se verían inducidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto, han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión y la desunión. Justamente al considerar este aspecto, es una de las cuestiones que dentro de las iglesias tiene bastante realce en la consideración que toman los que son dirigentes o líderes de ellas. ¿Por qué razón? Porque saben que si algún punto que se consideraría que estuviese en controversia en el estudio que llevan, entrar a desarrollar un estudio sobre él podría tender a una disensión y a una desunión de toda la iglesia. El Espíritu de Profecía continúa diciendo, pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, tanto mejor. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios, en la palabra de vida, no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor, pues entonces se abrirá el camino para mostrarles su error. No podemos sostener que ninguna posición una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. El siguiente párrafo continúa diciendo, si lo ponchamos por favor, los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos no preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino que su pregunta es, ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. Una cuestión importante en el asunto de esta parte es tener en cuenta lo siguiente,
Si volvemos a la cita y encontramos que presenta algo importante, es que muchas veces el rechazo que se da a una predicación o a un tema no resulta tan solamente de un conocimiento vasto que se tenga acerca del tema como para poder rebatirlo, sino que simplemente se lo rechaza porque se ha generado sobre la persona o quien lleve el mensaje un prejuicio, el cual hace prácticamente nulo el hecho de poder aceptar lo que alguien predica. El Espíritu de Profecía, en una forma clara, presenta esta parte diciendo que el prejuicio hace posible que nosotros no podamos ser receptáculos de la iluminación divina jamás. Jamás. Al no poder ser receptáculo de la iluminación divina, por el prejuicio es imposible que asimilemos y asumamos el poder aceptar alguna nueva doctrina o principio. Finalmente, en la página 105, el párrafo 6 nos dice lo siguiente: el Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Eso quiero que lo tengamos en cuenta a través de este estudio. Que podamos saber asumir el poder aceptar, pero también con el propósito de poder hacer una crítica justa, una crítica que nos permita hacer una verificación también del concepto de la presentación de los temas que se están haciendo. El Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Noten esta parte que presenta el Espíritu de Profecía. Como personas humanas, nosotros podemos rechazar bastante las cosas que no nos caben en la idea y en el criterio que tenemos acerca de ellas. El Espíritu de Profecía decía, por ello, muchas veces a menudo, Dios obra por los medios menos esperados. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección. Pero a veces no buscamos eso de aceptar aquello que Dios elige, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Dios, por tanto, quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. Es justamente a lo que nos vamos a abocar a través de este estudio. Mi nombre es José Raad Cipriani, su anfitrión. Preparémonos para embarcarnos en un viaje sorprendente a través de las páginas de las Sagradas Escrituras para develar las inescrutables riquezas de la palabra de Dios y descubrir lo que nos ha sido revelado por Dios y que ha sido dado para nosotros y para nuestros hijos para siempre. El último llamado divino para en una gran serie de estudios proféticos para la preparación de la mente, cuerpo y alma. Llamado así, la Escuela de Profecía. El último llamado. Ya desde el Antiguo Testamento, sabemos que un mensaje religioso es verdadero, sí, solamente sí,
cuando es susceptible de ser probado tan solo por la palabra de Dios. Y éste se halla totalmente sustentado en ella, tal como puede verse presentado en los principios divinos dados a través de las Escrituras en Isaías capítulo 8, versículo 20. Veamos lo que nos dice el profeta. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Vemos, por lo tanto, por la cita presentada, que el profeta Isaías nos invita a una dependencia absoluta de la palabra de Dios. De lo contrario, tal como él termina diciendo, no les ha amanecido. Es decir, para los tales, de quienes se dice, si no dijeren conforme a esta palabra, se hallan o están en tinieblas. Para estos, de acuerdo a las Escrituras, es de noche. Pero lo más increíble del asunto es que este mismo principio sigue vigente en el Nuevo Testamento. Es allí en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo, por su parte, nos presenta este mismo principio. Una dependencia absoluta de la palabra de Dios, corroborando así que para poder aprender la palabra de Dios, deberá de existir una dependencia total de las Sagradas Escrituras. Justamente, esto es lo que el apóstol Pablo presenta. Leamos, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, ha sucedido, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, llenándoos por causa de otro el uno contra el otro. Notamos por las dos citas presentadas, tanto la de Isaías como la de Pablo en 1 Corintios, que sin duda alguna se nos invita a una dependencia total y absoluta de las Sagradas Escrituras, por ambos. Tenemos por un lado al apóstol Pablo, quien nos presenta que la única seguridad, incluso para poder evitar la división y el pelearnos los unos contra los otros dentro de la iglesia, es que todos dependamos tan solo de la palabra de Dios. Del escrito está, el así dice Jehová, tal como ha sido dado por Dios. Y por otro lado, es el profeta Isaías quien no solo nos dio el consejo de parte de Dios al prevenirnos para no caer en las tinieblas, dejando de depender sola y únicamente de la ley y el testimonio, la palabra de Dios, sino que también bajo la iluminación divina nos dio las bases para el entendimiento de esta palabra de Dios, diciendo lo siguiente. Isaías capítulo 28, veamos lo que presenta la palabra de Dios en relación a la forma correcta de poder alcanzar el entendimiento de la misma. Isaías 28, versículos 9 y 13. Isaías 28, 9 y 13. Leamos el versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se le hará entender doctrina? Noten ese énfasis que presenta el profeta. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Versículo 13, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Notamos por la cita bíblica lo siguiente, que en primer plano el profeta nos dice a quién se le enseñará ciencia. ¿O a quién se le hará entender doctrina? Prácticamente ciencia y doctrina los pone como dos sinónimos bíblicos que están relacionados exclusivamente con lo que presenta posteriormente más adelante, diciendo la palabra pues de Jehová. Por tanto, la ciencia y la doctrina que presenta las Escrituras no es otra que toda la palabra de Dios. Y de esta, en el versículo 13 se nos dice, esta palabra pues les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Prácticamente con esto, el profeta, de parte de Dios, nos enseña la forma correcta del entendimiento de la palabra de Dios, de la ciencia o la doctrina que también le da esos nombres. Considerando todo lo visto en esta parte, podemos concluir que para poder mantener la verdadera unidad en la iglesia, repito, considerando todo lo visto en esta parte, podemos concluir que para poder mantener la verdadera unidad en la iglesia,
deberemos depender tan solo de la palabra de Dios y no buscar jamás, así como suena rotundamente, no buscar jamás saber más de lo que está escrito en dicha palabra de Dios. Así como también comprender que deberemos dejar que esa palabra de Dios sea la intérprete de sí misma, buscando entenderla, comparando un texto con otro texto. Es decir, tal como hemos visto en Isaías, un poquito aquí y otro poquito allá. Nos preguntamos en esta parte, ¿cómo deberá ser hecha esta prueba con la palabra de Dios, dejando que ella sea su propio intérprete y comparando un texto con otro texto? Esto podremos verlo más adelante. Finalmente, veremos que el espíritu de profecía también participa de este mismo principio y lo aplica para todos aquellos que deseen ser pueblo de Dios, diciendo lo siguiente. Leamos Consejos para los Maestros, página 419, el párrafo 2. Se nos dice allí lo siguiente. Sería de gran beneficio para nuestras escuelas, noten que es para el sistema educativo, colegios, para nuestras escuelas o colegios, que celebrasen con frecuencia reuniones regulares en las cuales todos los maestros se unieran en el estudio de la palabra de Dios. Escudriñarían las Escrituras como lo hacían los nobles bereanos, subordinarían todas las opiniones preconcebidas y tomando la Biblia como su libro de texto, compararían, escuchen esto, pasaje con pasaje, lo mismo que hemos visto, texto con texto. O también, como está en el libro del profeta Isaías, un poquito aquí y otro poquito allá. Aprenderían entonces, dice el Espíritu de Profecía, lo que deben enseñar a sus alumnos y cómo prepararlos para un servicio aceptable. Algo que quisiera rescatar de esta cita del Espíritu de Profecía de Consejos para los Maestros es que se nos invita a tener que hacer un estudio frecuente de las Escrituras y especialmente para aquellos que contamos con el sistema educativo. Una cuestión importante para la preparación en el conocimiento y el estudio de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Pero, recalco esto, comparándose nos dice texto con texto o pasaje con pasaje, o lo que es lo mismo, un poquito aquí y otro poquito allá. En conclusión, no existe otra forma de comprender y aprender las Sagradas Escrituras y de tener que enseñarla que la que acabamos de ver. Repito esto, no existe otra forma presentada por la palabra de Dios, mediante la cual tengamos que aprender a entenderla y comprenderla, que no sea este principio del poquito aquí y el poquito allá, planteado, presentado por Dios a través del profeta Isaías en su santa palabra. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, al dirigirse a los que aspiran a ser obreros de Dios, les deja en claro, poniendo en alto relieve, el hecho de tener que estar aprobado y tener que dominar las Sagradas Escrituras. Y dominarlas con mucha habilidad, tal como lo estamos viendo, considerando el poquito aquí y el otro poquito allá. El dominio tiene que estar justamente en esta parte, en poder entender cómo deberé obrar para poder alcanzar ese conocimiento que me ha de permitir reunir las citas bíblicas un poquito allí y otro poquito allá para alcanzar ese entendimiento. Vean lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Bien, la cita prácticamente enseña de parte del apóstol Pablo para todo aquel que quiera ser obrero de Dios, un obrero en la viña del Señor, un obrero que trate de llevar o que busque llevar, la palabra de Dios, que tenga que saber utilizarla bien, que saberla, como él dice, usar bien la palabra de verdad. Ese usar bien, el Espíritu decía como alguna vez quizás algunos de nosotros los que somos personas que llevan el ministerio de la predicación, lo habremos leído, nos presenta como la habilidad de las Escrituras, ser hábiles en las Escrituras. Veamos esto que presenta el Espíritu recién en Obreros Evangélicos, página 262. Obreros Evangélicos, página 262, párrafo 1. Leemos. Antes, recordar esto, decía el apóstol Pablo, obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Veamos cómo lo dice el Espíritu decía. Los predicadores que quieran trabajar
eficazmente para la salvación de las almas. Noten que involucra salvación, la obra que tienen que hacer los predicadores considerando justamente este consejo. Para la salvación de las almas deben ser a la vez estudiantes de la Biblia y hombres de oración. Y ahora escuchen esta parte que es importante. Es un pecado para los que intentan, miren, solamente el hecho de intentar, para los que intentan enseñar la palabra a otros, descuidar su estudio. Prácticamente con esto el Espíritu decía lo que está recalcando es el hecho de tener que enfrascarse en un estudio continuo de las Escrituras y poder entenderlas para poder por lo menos intentar enseñar la palabra a otros. ¿Qué será ya comenzar a enseñarla? ¿No son acaso poderosas? Sigo leyendo la cita, dice, ¿no son acaso poderosas las verdades que ellos presentan? Deben entonces presentarlas, y escuchen esta parte también, con mucha habilidad, hábilmente. La habilidad, por tanto, en el dominio de las Sagradas Escrituras debe caracterizar a aquellos que llevan el ministerio de la palabra de Dios, pastores, lo que es teólogos, lo que es misioneros laicos, deben tener un dominio absoluto de las Sagradas Escrituras. De lo contrario, vamos a ver que están errando en el camino que les ha tocado, en la tarea que se les ha otorgado y en la bendición que el cielo les ha extendido al darles la posibilidad de participar en su viña. Sigo leyendo lo que presenta Obreros Evangélicos. Deben entonces presentarlas hábilmente a las Sagradas Escrituras. Sus ideas deben ser presentadas con claridad y fuerza. Entre todos los hombres que viven sobre la faz de la tierra, los que proclaman el mensaje para este tiempo, que es el mensaje del tercer ángel. Alguien me decía, no, tú le estás añadiendo. No, no es cierto. A ver si me ayudan, por favor, veamos Consejos sobre Salud, por un momentito, 354, párrafo 3. Consejos sobre Salud, el siguiente texto, por favor. Gracias. Vean, miren, acá dice que el mensaje del tercer ángel es el mensaje para este tiempo. Esto quiero recalcar. Leo la cita, dice, el mensaje del tercer ángel que comprende los mensajes del primer y segundo ángel, es decir, los tres están embarcados ahí, los tres mensajes están unidos, están ligados. El mensaje del tercer ángel que comprende los mensajes del primer y segundo ángeles es el mensaje para este tiempo, es el mensaje para este tiempo. Volvemos a la cita anterior, por favor, donde decía lo siguiente. Vuelvo a leer la cita anterior. Decía, entre todos los hombres que viven sobre la faz de la tierra, los que proclaman el mensaje para este tiempo, mensaje para este tiempo, mensaje para este tiempo, es el tercer ángel, hemos visto, el mensaje para este tiempo es el tercer ángel. Deben ser los que mejor comprendan la Biblia y conozcan cabalmente las evidencias de su fe. Deben ser, dice, los que mejor comprendan la Biblia. ¿Cómo puede ser un mensajero de Dios aquel que no tiene el debido conocimiento de lo que Dios ha enviado su palabra para la humanidad? ¿Podré ser mensajero de Dios sin conocer el mensaje que Dios ha dado en su palabra? ¿Qué tipo de mensajero seré? ¿Qué tipo de mensajero podría ser? Mensajero de Dios desde ningún punto de vista. Porque todo mensajero de Dios deberá caracterizarse por tener el debido conocimiento de la Biblia y comprendan a esta desde un punto de vista cabal, conozcan la evidencia de su fe. Vean lo que sigue diciendo Obreros Evangélicos. Finalmente, aquel que no posea el conocimiento de la palabra de vida no tiene derecho a intentar instruir a otros en el camino al cielo. Así que, mi querido hermano, si tú quieres entrar en el ministerio de la predicación y quieres participar del mismo, tendrás que prepararte debidamente para comenzar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. No es en el conocimiento del Espíritu de Profecía, por un si acaso, es en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y en segundo plano el Espíritu de Profecía, como veremos más adelante también en un estudio posterior. Hasta aquí podemos encontrar la necesidad importante y vital de la dependencia de la palabra de Dios para todo mensajero de Dios y la necesidad de la dependencia de la palabra de Dios de todo aquel que quiera conocer la palabra de Dios. ¿Qué deberemos entonces buscar en un verdadero mensajero? Que se caracterice por tener un dominio absoluto de la palabra de Dios, un dominio en el conocimiento de la misma, porque eso va a redundar sin duda alguna en salvación. Si consideramos una cita adicional para esto y poder entender que la palabra de Dios es justamente dada con ese propósito, tendremos que depender de ella. Vean lo que dice el libro de
Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Veamos lo que presenta las Sagradas Escrituras. Si me ayudan, por favor, en pantalla. Versículo 21. Versículo 21. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de pecado o maldad, recibid con mansedumbre, y escuchen esto, la palabra de Dios injertada o ingerida, como presenta la versión moderna, la cual puede hacer salvas vuestras almas, la cual puede hacer salvas. No nos está diciendo la cual posiblemente pueda salvarnos, no. Aquí asegura, la cual dice puede, asegura que puede, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Por lo tanto, si no presentamos esa palabra en su debida forma, tal como Dios lo ha propuesto, no existe vida eterna. No hay vida eterna. Sin duda alguna, vemos hasta aquí que todo obrero mensajero de Dios se ha de caracterizar por tener un dominio absoluto de las Sagradas Escrituras y predicar tan solamente sobre la base de ella. Como hemos visto, un poquito aquí y otro poquito allá, texto a texto, pasaje a pasaje. Cristo enseñó algo diciendo, San Juan 3:34, en relación a aquellos que Él envía, para que podamos reconocer. Si vamos a pensar que cualquier fulano que nos habla de la Biblia, no que nos predica la Biblia, muchos hablan de la Biblia, hablan bonito de ella. Otros he visto que hasta la rechazan diciendo, cristiano no es cristiano el que lleva la Biblia de arriba para abajo, ¿no es cierto?, guardada bajo la mano. Personajes que se caracterizan tan solamente por evidenciar que tienen prácticamente fobia a las Sagradas Escrituras. Le tienen fobia al estudio de la palabra de Dios, le tienen fobia al conocimiento dado por Dios. Parecen ya aquellos que se comportaban de esa manera en los días de Malaquías, ¿no? Cuando agarraban y comenzaron a quitarle la gloria que le correspondía a Dios, no predicando su palabra. San Juan capítulo 3, versículo 34, veamos lo que dice las Sagradas Escrituras de parte de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 3, 34. Se nos dice allí lo siguiente, porque aquel al cual Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. ¿Qué se nos presenta aquí? Aquí se nos presenta algo interesante, el poder entender y comprender la enseñanza del Salvador en relación a aquellos a quienes he enviado, y poder saber cuál es la característica que a cada uno de ellos va a desenvolver en la predicación de la palabra de Dios, es importante. Cristo decía, porque aquel al cual Dios envió, las palabras de Dios habla. Realmente aquellos que nosotros recibimos como mensajeros, como predicadores, están establecidos en este principio, tan solamente nos hablan la palabra de Dios, porque es una enseñanza de parte del cielo, una enseñanza que Dios ha otorgado a los hombres, que podamos entender por medio de esta escritura para comenzar, que aquellos a quienes Dios envió se han de caracterizar por presentarnos tan solamente la palabra de Dios. Las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Adicionalmente, el Espíritu de Profecía corrobora este acerto diciendo, veamos el conflicto inminente, página 78, párrafo 1. Conflicto inminente. Dice lo siguiente, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Bueno, este es el pueblo adventista del séptimo día. Este es el pueblo adventista del séptimo día. Un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. ¿Será posible que hoy en día se puede enseñar esa falsa teología? Una falsa teología, le digo, porque no va de acuerdo a la enseñanza bíblica ni a la enseñanza del Espíritu de Profecía, lo que determina las normas y los principios de nuestra iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo será posible que se diga que no es necesario enseñar tanta Biblia en un sermón, en un culto o en una predicación, sino que tan solamente deberemos tomar una sola cita y basarnos en ella toda la hora, todas las 2 horas de predicación? ¿Qué? ¿Pensamos predicar todo lo demás de nuestra propia palabra? ¿Qué ha sucedido? ¿Ahora le cortamos el derecho a Dios de poder participar en la predicación? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Si el Espíritu de Profecía recalca algo, y es una forma muy clara, es que Dios en la tierra tendrá un pueblo para el tiempo final, más aún, que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Sigo leyendo. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes, como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, deberemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Bien,
Prácticamente el espíritu de profecía va a la par, no contradice en manera alguna. Prácticamente se ve que el espíritu de profecía está sustentado y está sujeto totalmente a la palabra de Dios, a la Biblia. Así que de esta manera podemos encontrar que si vamos a poder entender qué es lo que se tiene que dar dentro de la iglesia, es tan solamente el conocimiento del alimento de Jehová, el alimento de la palabra de Dios. Otra cosa no necesitamos dentro de la iglesia. Las historietas, las chanzas, lo que significan las anécdotas, las presentaciones adicionales, eso que hacen muchos en el púlpito, de proyectar y plantear conocimiento que nada tiene que ver con Dios, está fuera de lugar. No tiene parte en la enseñanza que Dios ha determinado. Por lo tanto, el resultado sería el siguiente, de acuerdo al Espíritu decía, si nosotros hacemos que el pueblo dependa de la palabra de Dios, pues lo que necesitamos es justamente eso, ya que Santiago que decía, la palabra la cual puede hacer salvas vuestras almas. En el libro del Evangelismo, la página 438, el párrafo 5, se nos dice lo siguiente: la única seguridad para el pueblo de Dios es que sea completamente experto en el conocimiento de la Biblia. ¿Estamos como pueblo de Dios buscando ser expertos en el conocimiento de la Biblia? Porque no nos olvidemos, Santiago 1:21 decía, la palabra la cual puede hacer salvas vuestras almas. Si la palabra de Dios puede hacer salvas nuestras almas, necesitamos entonces con toda seguridad lo que presenta aquí el Espíritu de Profecía en el libro Evangelismo. Que tengamos que nosotros ser expertos en el conocimiento de la Biblia, puesto que para comenzar es la única seguridad para el pueblo de Dios. Nuestra única seguridad, por tanto, radica en el conocimiento, un conocimiento experto de los principios divinos dados a través de las Sagradas Escrituras. Por eso, deberemos velar porque aquellos que ministran la palabra de Dios en nuestras iglesias estén debidamente preparados y que dominen con mucha habilidad las Sagradas Escrituras. Puesto que adicionalmente, ¿qué se nos aconseja? Vea lo que nos dice el libro Obreros Evangélicos, página 103. Obreros Evangélicos, página 103, párrafo 2. Leo: el predicador que se aventura a enseñar la verdad cuando tiene tan solo un conocimiento superficial de la palabra de Dios entristece al Espíritu Santo. Pero aquel que empieza con poco conocimiento y dice lo que sabe, al mismo tiempo que trata de obtener más conocimiento, llegará a ser idóneo para hacer una obra mayor. Noten, el conocimiento es importante. Si se tiene poco conocimiento y se ha estudiado en forma poderosa ese poco conocimiento, dice lo que sabe la persona con ese poco conocimiento, pero a la vez dice, busca más conocimiento, es idóneo para la obra de Dios. ¿Cómo vamos a poder considerar, y desde qué punto podría tener que ser tomado el asunto, de que un ministro de iglesia, no importa que sea un ignorante en las Escrituras, con tal que conozca algunas cositas, ya puede ser el siervo de Dios y Dios le va a aceptar de esa manera? El Espíritu de Profecía, hay una cita donde se nos presenta y se nos dice lo siguiente: Dios no sanciona jamás la ignorancia, o Dios no da su Espíritu Santo para sancionar la ignorancia. Vean lo que dice acá Obreros Evangélicos, página 103. El predicador, por tanto, no puede aventurarse a enseñar la verdad cuando tiene un conocimiento superficial. Deberá, por tanto, buscar más conocimiento. Todo lo que hemos podido ver hasta ahora nos da la base necesaria para poder entender lo que la Escritura demanda en relación al conocimiento de la santa palabra de Dios. Los falsos profetas, los falsos maestros o falsos pastores de la iglesia, ¿quiénes son? Los falsos profetas, los falsos maestros o los falsos pastores de la iglesia, ¿quiénes son? Noten que los puntos conocidos anteriormente, que todo tenga que ser probado con la palabra de Dios, tiene un propósito. Todo lo que hemos visto hasta este momento, esa forma de depender absolutamente de la palabra de Dios, el escrito está, tiene un solo propósito: buscar protegernos contra los engañadores en la iglesia, contra aquellos que enseñan el error al pueblo de Dios, trayendo como consecuencia la apostasía dentro de la misma. Veamos nuestro texto base, 1 Timoteo 4:1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, la palabra de Dios o la verdad, porque esa es la fe se fundamenta en la palabra de Dios. No nos olvidemos lo que dice Romanos 10:17, ¿no? Luego la fe es por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Sigo leyendo.
escuchando a espíritus de error. Nótese esto, que la apostasía que es en contra de la fe es presentada en las Escrituras como aquella que desecha esta fe, la verdad de Dios, para poder escuchar espíritus de error y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, hasta aquí tenemos lo siguiente, si me ayudan con el PowerPoint también, que apóstata es aquel que escucha espíritus de error desechando la verdad. ¿Correcto? Apóstata es aquel que escucha espíritus de error desechando la verdad. Continuamos. El Espíritu de Profecía corrobora este acerto diciendo, veamos, Conflicto de los Siglos, página 291, el párrafo 2. ¿Qué nos dice? Conflicto de los Siglos, página 291, el párrafo 2. El comienzo de la gran apostasía, y este es el que se generó en la Iglesia Católica, consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios con la de la Iglesia. Roma, el catolicismo, empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que Dios había ordenado explícitamente. Tal es el caso del sábado, ¿no? Está totalmente ordenado en forma explícita, y algunas otras verdades, como por ejemplo el segundo mandamiento. La palabra de Dios contempla dentro de sus sagradas páginas el segundo mandamiento como aquel que ordena que no tengamos que hacer imágenes para adorarlas, honrarlas o venerarlas. Así que se puede ver ahí que Roma acabó también por prohibir lo que había ordenado explícitamente. Ese segundo mandamiento hoy en día no existe en el llamado catecismo, en los 10 mandamientos del romanismo, ¿no? Los 10 mandamientos del romanismo, y que no son cristianos para nada desde ningún punto de vista. Por esta razón, para evitar que caigamos en apostasía, escuchando nosotros espíritus de error, Dios, por medio de su santa palabra, nos manda tener que probar los espíritus si son de Dios. Si Dios nos manda tener que probar los espíritus si son de Dios o no, o los mensajes si son de Dios o no, es que es posible, se puede probar. ¿Por qué razón tenemos que probar? El apóstol, ¿qué decía? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Veamos la cita, 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Qué nos dice? 1 de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Notemos la presentación que hace el apóstol. Probad los espíritus si son de Dios. O sea que es posible saber si los espíritus son de Dios o no. Claro que sí. Si no, la palabra de Dios no nos invitaría, ni mucho menos el apóstol en este caso, a probar si los espíritus sí son de Dios, con el propósito de poder alcanzar a saber si es de Dios o no, puesto que dice, porque muchos falsos profetas, falsos maestros o pastores han salido por el mundo. Pero veamos a quiénes son estos falsos profetas que presenta la Escritura. Veamos quiénes son estos falsos profetas. Mientras en 1 de Juan 4.1 se nos dice probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, Miqueas 3.5 nos dice lo siguiente, veamos. Miqueas 3.5. Si lo podemos poner por favor en pantalla. Miqueas capítulo 3, versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los falsos profetas, que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman paz, y al que no le diere su alimento, diezmo, aplazan contra él batalla. Qué interesante. ¿Por qué le puse el énfasis que se podría decir que si estuviera en escritura en cursiva? Repito, y al que no les diere su alimento, aplazan contra él batalla. Repito la cita desde el comienzo. Así ha dicho Jehová acerca de los falsos profetas que hacen errar a mi pueblo. Los falsos profetas son los que hacen errar al pueblo de Dios, que muerden con sus dientes y claman paz, y al que no les diere su alimento. Estamos hablando que el alimento para ellos, ¿qué es? ¿Quiénes reciben este alimento? A ver si me ayudan un poquito, por favor. Libro de Números, capítulo 18. Números 18. Veamos a qué llama alimento a las Escrituras para los que son del ministerio. ¿A qué le llama alimento? Los falsos profetas, falsos maestros o falsos pastores, que es lo mismo, son los que dice hacen errar al pueblo. Pero estos falsos profetas, vamos a ver de acuerdo a las Escrituras, estos falsos profetas hacen algo que es importante, interesante en el asunto de poder entender cuál es la obra que realizan. Si nosotros pudiéramos considerar la enseñanza divina y el consejo de Dios, es fácil poder detectar un falso profeta. El falso profeta hace errar al pueblo de Dios
Si realmente estamos en lo correcto, vamos a poder ver más adelante en qué consiste este error y de qué manera se introduce dentro de la iglesia. Veamos antes Jeremías 5:31, por favor. Notemos hasta aquí que los falsos profetas o falsos maestros se caracterizan por enseñar el error al pueblo de Dios, tal como se puede ver en Miqueas 3:5. El profeta Jeremías, al escribir acerca de estos falsos profetas, predijo justo para el tiempo en que estaría por darse la lluvia tardía, que éstos confabularían con los sacerdotes o pastores y la congregación de Israel, diciendo lo siguiente. Jeremías 5:31, leemos. Vean cómo se confabularían los falsos profetas con los pastores y finalmente estos darían un conocimiento de error al pueblo de Dios. Jeremías 5:31. Los falsos profetas profetizaron mentira y los sacerdotes o pastores dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis a su fin? Notemos esto, que los falsos profetas son aquellos que traen una inserción de mensajes falsos dentro de la iglesia y que muchas veces estos falsos profetas, que también pueden ser pastores de iglesia, estos falsos profetas que introducen enseñanzas erróneas, enseñanzas de mentira, puesto que eso decía 1 Timoteo 4:1, que la apostasía consistía en introducir error, en aceptar espíritus de error y doctrinas de demonios. Estos introducen estos falsos mensajes dentro de la iglesia y son abrazados por muchos de los sacerdotes o pastores también dentro de la iglesia. Y estos a su vez, una vez que reciben estos falsos mensajes, estas falsas enseñanzas, son las que son vertidas sobre el pueblo de Dios. Y de esta manera, estos hacen que el pueblo acepte, pero muchas veces el pueblo le gusta, lo recibe. No nos olvidemos que en el pasado remoto, en los días de Isaías, por muchos del pueblo de Israel se llegaba a decir profetizadnos mentiras, decirnos cosas halagüeñas, puesto que eso era lo que buscaba el pueblo. No quería la verdad de Dios porque no la aceptaba ni quería vivirla, no quería esa verdad de Dios porque no cuadraba con su forma de vivir. De esta manera, el error sería asimilado por los pastores, quienes terminarían por enseñar el error al pueblo de Dios, tal como puede verse en la siguiente cita en la que el profeta Jeremías nos da a conocer los sucesos que se dieron en sus días. De aquí solamente sacamos el conocimiento que se nos vierte, ¿no es cierto? Por ejemplo, que un falso profeta es el que hace errar al pueblo de Dios, que un falso profeta transmite sus mensajes y se vierten dentro de la iglesia y los pastores de la iglesia los dan a conocer al pueblo de Dios. Y de esa manera el error se vierte sobre toda la iglesia. Asimismo, la Escritura presenta de parte del profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 6, lo siguiente. Jeremías 56, por favor. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rebaños, de sus majadas. De donde tenemos dos cosas, si me pueden ayudar con el PowerPoint, por favor. Tenemos dos cosas hasta aquí que podemos extraer. Uno, que la Escritura está llamando ovejas perdidas a aquellos que han sido enseñados en el error por los pastores. Así que el error, al fin y al cabo, dentro de la iglesia, será introducido por el ministerio pastoral. Es el ministerio pastoral el que va a tener esa posibilidad. ¿Por qué? Porque está al frente de toda la feligresía, está al frente de todo el rebaño, está al frente de todas las ovejas, a quienes puede agarrar e insertar justamente este error por medio de sus falsas predicaciones. Y adicionalmente, ¿qué tenemos? En segundo lugar, que falsos pastores son aquellos que enseñan el error al pueblo de Dios, sacado y extraído únicamente de Jeremías 50, capítulo 50, versículo 6, que decía, ovejas perdidas fueron mi pueblo porque sus pastores les hicieron errar. De ahí, por lo tanto, tenemos, repito, el PowerPoint, si me señalan la primera, que dice, ovejas perdidas, enseñados en el error por los pastores. Y en segundo lugar, falsos pastores enseñan el error al pueblo de Dios. Todo sobre la base de Jeremías 56. Los falsos pastores, por tanto, son aquellos que enseñan el error al pueblo de Dios. Y cuando un falso pastor ha enseñado el error al pueblo de Dios, esos miembros de iglesia, ese pueblo de Dios, resultan que son llamadas por las Escrituras ovejas perdidas. Es decir, aquellos que fueron enseñados en el error por los pastores de iglesia. Cristo, considerando este hecho, que ya venía dándose desde hace buen tiempo sobre el pueblo de Israel, les dejó en claro que Él había venido con un propósito, el propósito de rescatar a estas ovejas perdidas del error, ese error que se daba por medio de las enseñanzas de sus pastores. Hoy en día Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos. Es el mismo de siempre. Dios es inmutable y su palabra es inmutable.
No en vano el profeta Isaías decía lo siguiente en el capítulo 40, versículo 8, ¿no? Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bien, veamos el caso de Cristo. Jesús contempló claramente el asunto de lo que significaba este tipo de obra de los falsos pastores y la enseñanza del error que ellos introducían dentro de la congregación de Israel. Razón por la cual el profeta, de parte de Dios, dio prácticamente al asunto un nombre. A estos enseñados en el error, Dios les dijo: ovejas perdidas fueron mi pueblo, ovejas perdidas fueron mi pueblo, porque sus pastores las hicieron errar. Cristo, cuando vino a este mundo, vino también con ese propósito, sabiendo que todos habían sido enseñados en el error dentro del pueblo de Israel, para poder hacer posible que hubiese un cambio. San Mateo 15, 24, ¿qué dijo el Salvador? Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nótese lo que Cristo enseña y el énfasis que le da, le enseña. Jesús jamás habló palabras de sí mismo. Si nosotros contemplamos lo que dice el libro de San Juan, por favor, si me ayudan, San Juan capítulo 12, versículo 49. Porque dice Cristo: yo nunca he hablado de mí mismo. Cristo jamás habló de sí mismo. Cuando vemos San Mateo 15, 24, otra vez la cita anterior, Cristo está hablando sobre los términos que Dios había hablado en el pasado, en Jeremías 56, donde encontramos que decía: ovejas perdidas fueron mi pueblo porque sus pastores les hicieron, ovejas perdidas fueron mi pueblo porque sus pastores les hicieron errar. Por lo tanto, cuando vemos a Cristo que dice: no soy enviado sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, está dando énfasis al hecho de que está haciendo esa llegada al pueblo de Dios porque su pueblo, las ovejas, estaban siendo perdidas, ya que habían sido todas enseñadas en el error por sus pastores, por sus sacerdotes, en este caso por toda la línea sacerdotal levítica que había cometido un grave error al desechar al Salvador. No había sido reconocido como tal. ¿Por qué? Porque esta gente no había estado en el estudio de la Escritura. Cristo mismo en San Juan, capítulo 5, había dicho alguna vez, ¿no es cierto? Claramente. San Juan, capítulo 5, 36, por favor, si lo leemos. San Juan 5, 36. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Cristo prácticamente estaba dando a comprender que todo lo que él realizaba estaba en la palabra. Versículo 37, vean lo que sigue diciendo. Y aquel que me envió el Padre, él ha dado testimonio de mí. Nunca habéis visto su palabra, nunca habéis oído su palabra, ni habéis visto su parecer. Versículo 38, vean lo que sigue diciendo. Porque vosotros, decía, no tenéis su palabra permanente en vosotros, es por esto que aquel al cual envió, a este vosotros no le creéis. Prácticamente Cristo había dicho en sus propias caras el asunto de lo que ellos habían hecho. El estarle negando y el no aceptarle radicaba en la falta del conocimiento de las Sagradas Escrituras y en este caso proféticas, las Escrituras proféticas que no habían tomado en consideración para poder entender en quién se cumpliría lo que la Escritura hablaba acerca del Mesías. Así que Cristo, volvemos a San Juan capítulo 12, 49, es tajante en decir: nunca he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio palabra o mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Correcto? Volviendo a San Mateo 15, 24, por tanto, cuando Cristo decía: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que está presentando Cristo es una cuestión que relaciona a lo que había sido dado en el pasado por el Padre, por Dios a través de los patriarcas y profetas. Cuando esa escritura decía: ovejas perdidas fueron mi pueblo porque sus pastores les hicieron errar, Cristo se vinculaba a esa enseñanza y él decía: no soy sino solamente enviado a las ovejas perdidas. Por tanto, ¿qué estaba diciendo en otras palabras? No soy sino enviado a aquellos que han sido enseñados en el error por sus pastores, a la casa de Israel. Cristo no solo dio a conocer esto, sino que además dejó como un legado en forma bien expresa la tarea para todos los que quieran ser sus discípulos o sus enviados y poder llevar el Evangelio y la palabra de Dios, de tener que cumplir con este mismo propósito al proclamar el Evangelio, de rescatar a estas ovejas perdidas del error de sus pastores, diciendo, veamos a Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. ¿Qué dijo Cristo? Vean, esa enseñanza que él había dado en sus días, yo he venido por las ovejas perdidas, también se la dejó a sus discípulos y les dijo que primeramente tendrían ellos que cumplir en ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros que tenemos el conocimiento del mensaje de los tres ángeles, tenemos ese mismo propósito, aunque nos digan que estamos robando ovejas. El propósito es tener que acercarnos a todos los que son parte de la iglesia y darles el conocimiento claro
en cumplimiento de la enseñanza de Cristo de tener que ir primero a las ovejas perdidas del pueblo de Dios. San Mateo 10, versículos 5 y 6, ¿qué nos dice? A estos 12 apóstoles Jesús envió, a los cuales les dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entraréis, sino id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad el evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy sabemos que el evangelio, sin duda alguna, es el mensaje de los tres ángeles. Un mensaje que de acuerdo a la profecía bíblica, considerando lo que es los 2300 días y considerando lo que es los 1260 días, es la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Esto lo vamos a poder ver en un estudio profético posterior. Todo buen adventista sabe que al considerar ambas profecías, los 2300 días y lo que es los 1260 días, se encuentra entallado prácticamente, se encuentra enmarcado dentro de estas dos profecías los años 1843 y 1844. 1843 en la profecía de los 1260 que le acompaña la de los 1290 y específicamente la de los 1335 días que llegan a 1843 y la profecía de los 2300 días que llegan a 1844. Por lo tanto, sabemos que desde 1843 y 1844 se ha predicado el primero, segundo y tercer ángel, y el tercer ángel corre desde 1844 en adelante. Estamos, por lo tanto, nosotros bajo el mensaje del tercer ángel. No ha terminado y este va a ir hasta el fin. Y si es el tercer ángel, el mensaje del tercer ángel, hemos visto que decía la cita anterior, que el mensaje del tercer ángel, el cual va unido al primero y al segundo, es el mensaje de la hora, es el mensaje del tiempo presente, el mensaje del tiempo final. Un mensaje que estamos siendo invitados por Dios, cada uno de nosotros, para poder de él formar parte y poder cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. ¿Iremos primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Mejor dicho, iremos primeramente a poder invitar acerca del consejo de Dios dado a través de estos mensajes angelicales a aquellos que han sido enseñados en el error por los pastores. Va a ser dura tarea, ciertamente, pero no es imposible. Si Dios ha dicho que cumplámoslo de esta forma. Dios dijo así, anda, ve y predica, anda, da a conocer a mi pueblo. Te oigan o te dejen de escuchar porque son una casa rebelde. Así que, bíblicamente, el profeta Jeremías, vamos a ver que a la falta del cumplimiento de la verdad, dejó una grave condena para estos falsos profetas y falsos pastores. Perdón, el profeta Miqueas, van a disculpar. En su capítulo 3, el profeta nos dice lo siguiente, si me ayudan por favor en pantalla, Miqueas 3, 6 y 7. Por lo tanto, aquellos que van a ser dirigentes, pastores, aquellos que se han asumido el derecho de ser líderes dentro de la iglesia, de ser los maestros del pueblo, si no han cumplido con el propósito de Dios en tener que llevar adelante esta obra profética, el profeta Miqueas en su capítulo 3 había dicho lo siguiente para estos falsos profetas o estos falsos maestros o estos falsos pastores. Por tanto, de la profecía se os hará noche, No van a tener un claro entendimiento de las escrituras en relación a la palabra profética jamás, porque la desecharon, se les hará oscuridad del profetizar, dice el profeta. Y sobre los falsos profetas o falsos maestros o falsos pastores, se pondrá el sol, se hará noche y el día se entenebrecerá sobre ellos y serán avergonzados esos falsos profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cubrirán su labio y callarán porque no hay respuesta de Dios. Si los que ministran la palabra de Dios pierden la noción del conocimiento profético o desechan la profecía, triste va a ser la situación de la iglesia, pues se nos dice que si el pueblo no tiene profecía, se desenfrena. Proverbios 29, 18, vean lo que dice la Escritura. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley, bienaventurado él. Cuando no hay conocimiento profético, lo único que ocurre es que dentro de la iglesia vamos a ver una situación negativa y la inserción de las blasfemias mundanas, la inserción de las blasfemias y las costumbres del mundo introducidas dentro de la iglesia como parte de ella. No tendremos una caracterización única como pueblo, sino una caracterización que nos va a ir vinculando más y más con las naciones del mundo, con lo que es el mundo en sus costumbres y con lo que es el mundo en sus pecados.
Vemos, por lo tanto, que la iglesia, o los llamados creyentes, sin el conocimiento de la profecía, no tendrán ningún parámetro o freno. No habrá freno en contra del pecado. Finalmente, de acuerdo con el profeta Jeremías, los falsos profetas se caracterizarán porque enseñarán al pueblo de Dios palabras tan solamente de su propia cabeza y no palabras de la boca de Jehová, razón por la cual es fácil detectarlos. Estos falsos profetas o falsos maestros no nos enseñarán el escrito está, sino que se explayarán en discursos basados sobre sus propias palabras, no dando de ninguna manera la oportunidad a Dios de que su palabra se explique. Veamos Jeremías capítulo 14, versículo 14. ¿Qué nos dice la Escritura? Jeremías 14, 16. A ver si me ayudan, por favor. Jeremías capítulo 14. Versículo 14, está correcto. Dice lo siguiente. Me dijo entonces Jehová, falso profetizan los profetas y profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, y adivinación y vanidad y engaño de su propia cabeza os profetizan. Noten que los falsos profetas son aquellos que enseñan cosas de su propia cabeza, no el escrito está, no el así dice Jehová, no la palabra de Dios. Jeremías 23:16 añade diciendo lo siguiente a las Sagradas Escrituras. Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer. Y escuchen lo que dice. Hablan visión de su propia cabeza, de su corazón, de su mente, no de la boca de Jehová. Y finalmente Jeremías 23:17 y 18 nos añade diciendo lo siguiente a las Sagradas Escrituras. Jeremías 23:17 y 18. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, ya que a cualquiera que anda tras la imaginación de su propia cabeza, o de su corazón o de su mente, le dijeron, no vendrá mal sobre vosotros, no vendrá mal sobre vosotros. Y el versículo 18 añade diciendo lo siguiente, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Nótese el énfasis que presenta el profeta de parte de Dios y las palabras de Jehová, cuando Él nos muestra lo que significa las cosas opuestas entre la palabra de Dios y la imaginación de su propia cabeza de cada uno de estos falsos maestros. El Espíritu de profecía, al hablar acerca de estos falsos profetas o falsos maestros que presentan discursos de su propia cabeza, de su propia factura, los presenta de la siguiente manera. Las verdades, se nos dice en el conflicto inminente, página 81, párrafo 3, lo siguiente, las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, un sentido secreto y espiritual y que no se echa de ver en el lenguaje empleado de ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró alguna vez, vosotros no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. San Marcos 12:24. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió, si alguno quisiera hacer su voluntad, la del Padre, conocerá de mí y de mi enseñanza si es de Dios. Y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Adicionalmente, el Espíritu de profecía en el libro Conflicto de los Siglos, la página 579, párrafo 1, nos dice lo siguiente. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Al pueblo de Dios se le indica que busquen las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra todas las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Lo que hemos venido tratando desde hace un momento y hemos dicho, considerando lo que presenta 1 Juan 4:1, es una cuestión que está a nuestro alcance. Si no, jamás Dios diría probar los espíritus. Si lo presenta allí y nos da esa tareita de probar los espíritus si son de Dios o no, es porque es posible probarlos, es porque es posible conocer cuáles son sus falsas influencias, su falsa enseñanza y poder entender el poder seductor de esos espíritus tenebrosos. Satanás, sigo leyendo el Espíritu de profecía, dice, Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños.
En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad, está haciendo esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contracimiento o también la falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Sin el auxilio de las Santas Escrituras va a ser imposible poder detectar el mal. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Conflicto de los siglos 579.1. Es por esta razón que en nuestro medio no debemos permitir que haya ministros o pastores ignorantes de un mensaje tan crucial para nuestra obra adventista del séptimo día como lo es el mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia podamos encontrar llamados ministros de iglesia y pastores que ni siquiera saben lo que significa el mensaje del tercer ángel? ¿Será posible? Sí, sí es posible, porque esa sería la apostasía. La apostasía consistiría en la inserción del error, en ir en contra de los principios establecidos. Si lo vemos de esta manera, entendámoslo. Primero, San Juan 17:17, la Escritura dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. Si la palabra de Dios es la verdad, ¿qué se nos dice de esa palabra? El apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:25 dice, la palabra, la cual ha sido enseñada por el Evangelio. Así que la palabra y el Evangelio son lo mismo. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, el versículo 6 específicamente, la Escritura dice el Evangelio, que es el mensaje del primero, segundo y tercer ángeles. ¿Qué nos dice ahí? Leamos, por favor, si me ayudan en pantalla, Apocalipsis 14, 6. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo, el primero, que tenía el Evangelio eterno. Versículo 8, ¿qué nos dice? Y vi otro segundo ángel que le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Y versículo 9, ¿qué nos dice? Y el tercer ángel le siguió diciendo, por lo tanto es el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángeles. Versículo 6 nuevamente, por favor, ¿qué nos dice? Que se llama el Evangelio eterno. El mismo de siempre, uno solo. Ese Evangelio, para nosotros hoy en día, y específicamente considerando lo que presenta la Escritura en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7, sabemos que empieza con lo que es la hora de su juicio ha llegado. Año 1844, la hora de su juicio que ha llegado, estamos entonces bajo el mensaje del tercer ángel, sin duda alguna, bajo el mensaje de los tres ángeles y específicamente sobre el tercer ángel. Veamos qué nos dice el Espíritu de Profecía, a ver si concuerda con la presentación que nosotros estamos haciendo, que el mensaje para la obra adventista no es otro que el mensaje de los tres ángeles. Libro de Eventos de los Últimos Días, la página 43, el párrafo 3, veamos qué nos dice el Espíritu de Profecía. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día, ¿quiénes son? Han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos, a los adventistas del séptimo día, les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La última amonestación ya hemos visto, el mensaje del tercer ángel. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes, y escuchen, del primero, del segundo y el tercer ángeles. Esos son los adventistas del séptimo día. Los que no proclaman este mensaje del mensaje de los tres ángeles no son adventistas del séptimo día. Son cualquier cosa dentro de la iglesia. O como el Espíritu de Profecía le llama, son aquellos que se denomina por el Espíritu de Profecía adventistas nominales, son adventistas de nombre. Y finalmente el Espíritu de Profecía termina diciendo, ninguna otra obra puede ser comparada con esta obra y nada debe desviar nuestra atención de ella. Ninguna otra obra, el tercer ángel es nuestra obra, puede ser comparada con esta obra y nada debe desviar nuestra atención de ella. Evento de los Últimos Días, página 43, párrafo 3. Adicionalmente, Notas Biográficas 463, párrafo 4, nos dice lo siguiente. Notas Biográficas 463, párrafo 4. A nosotros como siervos de Dios nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel, el mensaje que nos une. Algo que al dar lectura a esta cita me sorprendió es, y si la iglesia dice que está unida y el tercer ángel no se predica, ¿qué cosa los ha unido? ¿Con qué se han unido? ¿No será con tener enemigos comunes en los del tercer ángel? Como tienen su enemigo común en un mensajero del tercer ángel, todos están unidos en contra de un enemigo común. Cuando se tiene un enemigo común, eso hemos mostrado la historia a través del tiempo, cuando había naciones que tenían un enemigo común se unían para poder hacerle guerra. Aquí también ocurre lo mismo. ¿Será que están unidos por la palabra? Imposible. ¿Será que están unidos por el mensaje del tercer ángel? Ni lo predican ni lo conocen. Y si es correcto, entonces están unidos porque tienen, sin duda alguna, un enemigo común. Su enemigo común son los mensajeros del tercer ángel a quienes no soportan ni aceptan.
A nosotros, leo la cita por favor, notas biográficas, a nosotros como siervos de Dios, nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel. Y como hemos visto en la cita de Eventos de los Últimos Días 43.3, decía en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinela. A los adventistas se les ha dado el mensaje del primero, segundo y tercer ángeles. Volvemos a notas biográficas. A nosotros como siervos de Dios nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel. Y recalco esto, el mensaje dice que nos une, el mensaje que nos une y que ha de preparar a un pueblo para la venida de nuestro Rey. O sea, si el mensaje del tercer ángel tiene una tarea es unirnos, pero a la vez también prepararnos para la venida de nuestro Rey. Si el mensaje, y sabemos esto por las Escrituras, porque cuando nosotros vemos el mensaje del primero, segundo y tercer ángeles en Apocalipsis 14, 14, 6 y 7, primer ángel, 14, 8, segundo ángel, 14, 9 al 11, tercer ángel. Viene el resultado que la Escritura presenta. ¿Cuál es el resultado? El resultado que la Escritura presenta es que se nos dice en el versículo 12, aquí están los santos. Nadie va a alcanzar santidad, santificación dentro de la iglesia si no tiene el conocimiento de esos tres mensajes angelicales, porque el resultado es, aquí ahora está la paciencia de los santos, aquí están los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos cosas exaltan, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y según Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo no es otra cosa que el espíritu de profecía. Si finalmente en este caso se prepara un pueblo para la venida de nuestro Rey, la siguiente pregunta es, ¿con qué la iglesia se está preparando si no se predica el tercer ángel? Primero, no sabemos con qué la unen. Obviamente parece que están unidos porque tienen enemigos comunes en los del tercer ángel, los que predican el tercer ángel. Pero a la vez también se nos dice que es el mensaje que ha de preparar a un pueblo para la venida de nuestro Rey. ¿Qué cosa? ¿Con qué se están preparando en la iglesia? No lo sabemos. Si el mensaje del tercer ángel no se predica, no hay nada que prepare para la venida de nuestro Rey. No existe mensaje que prepara, porque si el tercer ángel, el mensaje de los tres ángeles, como hemos visto, es el Evangelio, es el que fue dado por Cristo en el pasado y que la Escritura dice en Gálatas 3:8, fue dado a Abraham. Así Abraham fue evangelizado primero. Y no solo eso, sino que también la Escritura presenta que fue proclamado por Cristo. San Marcos, el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice que Cristo predicó el Evangelio diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y diciendo al final, arrepentíos y creed al Evangelio. Cristo mismo en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 y 16, enseñó claramente que el Evangelio, que es la predicación dada por Cristo, tendría que ser dada a toda criatura para el tiempo final. Y el versículo 16 añade diciendo lo siguiente, veamos, el que creyere y fuere, volvamos al versículo 14 y 15, por favor, si me ayudan. Y él les dijo, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a lo que él había visto resucitado. Versículo 15. ¿Qué nos dice? San Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquello que Cristo había dado en el pasado a los patriarcas y profetas, aquello que Cristo proclamó en sus días, en su ministerio, es la tarea que Cristo ha legado para poder ser predicada a todo el mundo, el Evangelio. Y es lo que nosotros dentro de esta obra del tercer ángel o el mensaje de los tres ángeles estamos predicando. ¿Por qué? Porque cuando uno lee Apocalipsis 14:6, la Escritura, ¿qué nos dice? Que el mensaje de los tres ángeles, y especialmente el primero, lleva prácticamente ese Evangelio eterno, es el Evangelio de siempre, el Evangelio que nunca ha cambiado. Finalmente termino por leer notas biográficas, que este mensaje del tercer ángel une al pueblo de Dios y este mensaje del tercer ángel va a tener un propósito de preparar a un pueblo para la venida de nuestro Rey. El tiempo, por tanto, es corto. El Señor desea que todo lo relacionado con su causa sea puesto en orden. Él desea que el solemne mensaje de amonestación, el mensaje del tercer ángel y la invitación sean proclamados tan ampliamente como sus mensajeros puedan hacerlo. Y vean lo que añade diciendo, los medios que vengan a la tesorería, diezmos y ofrendas, han de ser usados sabiamente para sostener a estos obreros, aquellos que lleven el tercer ángel. ¿Por qué nos dicen que la obra del tercer ángel no está puesta como para poder entrar en este terreno? De acuerdo al Espíritu de Profecía, es solo el diezmo y la ofrenda para aquellos que proclaman el mensaje de los tres ángeles y no otro. Finalmente termina el Espíritu de Profecía en notas biográficas diciendo, nada que impida el progreso del mensaje debe ser permitido en nuestros planes. Repito, nada que impida el progreso del mensaje debe ser permitido en nuestros planes. Bien, mi querido hermano,
Hemos podido ver en el estudio que hemos tenido, primeramente, que todo debe ser probado por la palabra de Dios. Nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día se caracteriza por esa dependencia absoluta del escrito está. Sea el mensajero que fuese, el predicador que fuese, el pastor que fuese, si no predica los principios de verdad sustentados en las Sagradas Escrituras, no lo creas, es un falso maestro dentro de la Iglesia. El Espíritu decía, contempla que la predicación nuestra debe ser hecha en base tan solo al escrito está y en una forma eslabonada, un poquito aquí y un poquito allá. Si predican una verdad que no cumple con ese propósito de estar sustentada tan solo en el escrito está, segundo, que contemple un texto a texto y el poquito aquí y el poquito allá, no es de Dios. Es un falso profeta dentro de nuestra iglesia. Además hemos visto que los falsos maestros siempre enseñan cosas de su propia cabeza. Brindan una enseñanza con ilustraciones de su propia cabeza, con enseñanzas de su propia cabeza, con doctrinas de su propia cabeza, con mandamientos de su propia cabeza. Y exaltan bastante estos falsos profetas la doctrina humana, los mandamientos de hombres, y no los principios divinos. Cristo, si estuviera entre nosotros hoy en día, a estos falsos profetas les diría, bien habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por vuestras costumbres. Pero también les dijo en San Mateo capítulo 15, versículo 7, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, con su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando mandamientos y doctrinas de hombres. Un reclamo justo del Salvador también para esta gente hoy en día. De esta manera hemos podido comprender que la enseñanza de Dios es una sola y que el depender de la palabra debe ser una tarea hecha por parte de los que llevan el ministerio y también los miembros de iglesia. Si no cumplimos con este propósito, no podremos alcanzar el resultado que Dios ha querido, ser santos, para poder ser preparados, para poder ser trasladados al reino de los cielos. Que el Señor nos ayude, sea nuestra única guía y fortaleza, que sea su palabra bendita nuestra única forma de recurso para poder obtener la vida eterna, puesto que no existe otra cosa presentada por las Sagradas Escrituras. Termino con la cita que el Maestro enseñó en San Mateo capítulo 12, versículo 49. San Mateo 12, 49. Si lo ponemos en pantalla. San Juan 12, 49, van a disculpar. Se nos dice lo siguiente, porque yo no he hablado de mí mismo, ni siquiera el Salvador se arrogó en predicar mensajes de su propia cabeza. Nunca he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Terminaba el Salvador diciendo, y sé que su palabra, sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Quiere el Señor que aprendamos a considerar este consejo del Salvador y que los que son parte en el ministerio y predicadores del mensaje cumplan con esta tarea en no predicar cosas que van fuera de la ley y el testimonio, en no predicar mensajes que no se sustentan en el debido, así dice Jehová, en el escrito está, en no predicar cosas que nazcan de su propia cabeza, sino tan solamente aquello que ha sido legado por Dios por medio de su santa palabra. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y oración. Amén.